Jesucristo, el Verbo viviente, es el único medio de salvación. Él es el centro del pensamiento de nuestra vida, la fuente y la autoridad de la doctrina. El principal propósito de la vida de Cristo fue la obediencia a los mandamientos, exaltando la ley de Dios como un reflejo de su carácter. El principal mensaje a ser predicado en el mundo, basado en Apocalipsis 14, está representado por 3 ángeles llevando el Evangelio eterno al mundo entero. Este mensaje se basa en los encantos inigualables de Cristo y declara que la hora del juicio ha llegado y llama a obedecer los mandamientos de Dios. Mediante su palabra, Dios ha comunicado a los hombres el conocimiento necesario para la salvación. Las Santas Escrituras deben ser aceptadas como dotadas de autoridad absoluta y como revelación infalible de su voluntad. Y aunque el canon de las Escrituras inspiradas está cerrado, el Espíritu Santo continúa iluminando, amonestando y confortando al pueblo de Dios a través del testimonio de Jesús, el Espíritu de profecía. El camino a la vida se traza a través de un camino angosto que debe ser recorrido con confianza a las promesas que Dios dejó a hombres y mujeres fieles que dedicaron sus vidas hasta la muerte por el Evangelio eterno. Los fundadores de la Iglesia soñaron con el día en que la revelación sería una realidad en sus vidas. Miraron con los ojos de la fe a aquel día glorioso cuando finalmente la promesa sería cumplida en la venida magistral de Jesucristo a esta tierra para recompensar a cada uno según sea su obra. Queridos amigos, una vez más nos encontramos aquí en su programa Creed en sus profetas. El programa que está dedicado de manera específica a buscar el consejo de la palabra de Dios, amplificado por los escritos de Elena White, que conocemos como el espíritu de profecía. Este espíritu de profecía es el que animó a los profetas del Antiguo Testamento, a los profetas del Nuevo Testamento, y que de manera especial también comunicó los mensajes apropiados para el tiempo del fin, para la iglesia del tiempo actual, a Elena White. Y aquí estamos justamente en esta tarea que siempre nos trae buenos momentos, momentos agradables de inspiración, juntamente con el pastor Bruno Razo. Gracias, Pastor Eber, un gusto saludarte. Gracias, amigos, un gusto saludarlos. Gracias por dejarnos acompañarles un momentito de la vida a través de estos espacios de reflexión, de meditación y de búsqueda del mensaje de Dios para nuestra vida. Hoy nos detenemos en el capítulo 31 del libro de Job, en este espacio, Creed en sus profetas. Así es, pastor. Job una vez más hace uso de la palabra, él está continuando con su defensa, él está viendo que sus amigos no le creen y él otra vez vuelve a reafirmar su integridad, pero esta vez una integridad moral, una integridad sexual. Y él lo dice claramente, él afirma, yo hice pacto con mis ojos. ¿Cómo pues habría de mirar a una virgen? Está hablando de la codicia sexual y Jesús se había referido también a esto, ¿no? Así que, ¿qué nos dice Elena White sobre este peligro, el peligro de la codicia sexual? Bien, ella hace en el libro El discurso maestro de Jesucristo, nos hace la siguiente amonestación. Cuando se aman y acarician malos pensamientos, por muy en secreto que sea, dijo Jesús, se demuestra que el mal reina todavía en el corazón. El alma sigue sumida en hiel de amargura y sometida a la iniquidad. El que haya placer, espaciándose en escenas impuras, cultiva malos pensamientos y echa miradas sensuales, puede contemplar en el pecado visible, con su carga de vergüenza y aflicción desconsoladora, la verdadera naturaleza del mal que lleva oculto en su alma. El momento de tentación en que posiblemente se caiga en pecado gravoso no crea el mal que se manifiesta,
solo desarrolla o revela lo que estaba latente y oculto en el corazón, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él, ya que del corazón mana la vida. Algunos explican esto ilustrándolo de esta manera, ¿no? Tenemos la semilla y después tenemos la planta y después tenemos el fruto. Entonces, cuando uno acaricia la semilla del pecado, tarde o temprano se transforma en una planta y da sus frutos, sus consecuencias. Claro. Ahora vos decís, no, pero no, yo no me paso de la semilla. Sí, pero si uno sigue acariciando el pecado en su corazón, la planta va a crecer. La planta va a crecer. No hay como alimentar y pensar que el alimentar esa naturaleza pecaminosa no va a traer consecuencias. Otro explicaban con otra ilustración. Dice que nosotros tenemos dos naturalezas. La naturaleza espiritual, que quiere hacer lo que Dios quiere que hagamos, claro. Y por el otro lado la naturaleza carnal, ¿no? que somos inducidos a apetecer las cosas del mundo. Y quien ilustra decía, esto es como dos perritos, ¿no? Entonces algunos que no alimentan nada lo espiritual, el perrito que ilustra la vida espiritual, no alimentan, no oran, no estudian la Biblia, no comparten su fe, y alimentan mucho por lo que ven, por lo que leen, por lo que hablan, por lo que sienten, piensan, alimentan mucho el otro perrito que representa la naturaleza carnal. Cuando luchen estas dos naturalezas, ¿quién va a ganar? Obviamente, la que fue alimentada mejor. Robusto, fuerte, sano, del alimento que recibió, y el otro totalmente débil porque no ha sido alimentado. Entonces, es un error pensar que yo puedo alimentar el mal, codiciar, y que después no aparezca la planta, el fruto, la consecuencia final del pecado. Y de paso, delante de Dios, la semilla también es pecado, ¿no? Por eso tenemos que pedir perdón por eso. Claro. Por eso Jesús dijo, ustedes oyeron que no adulteren, no hagan esto, pero yo les digo que el que codicia ya está pecando. Claro, en su corazón, nadie puede verlo, ¿no? Ya empezó el pecado. Así es, qué interesante. Como parte, pastor, de estas argumentaciones, estos alegatorios de los amigos de Job, en algún momento le dicen, mira, tú hablas mucho porque, claro, antes estabas muy bendecido, tenías mucho dinero, y hacen sugerencias, ¿no? ¿Quién sabe cómo habrás ganado ese dinero oprimiendo al pobre? ¿No? Pones tu confianza, todo el tiempo habías puesto tu confianza en el dinero. Y él dice, no, yo nunca he puesto mi confianza, nunca he colocado mi confianza en las riquezas. Y de paso, era el hombre, uno de los hombres más ricos del Oriente en esos días. Exactamente. Ahora, ¿cuál es el peligro de colocar la confianza en las riquezas? Elena de White nos amonesta de esta manera: la fuerza del amor a las riquezas en la mente humana es casi paralizadora. Muchos se emboban por las riquezas y actúan como si no estuvieran en su sano juicio. Cuanto más tienen de las riquezas de este mundo, más desean. Sus temores de verse en necesidad aumentan con sus riquezas. Están siempre dispuestos a acumular bienes para el futuro. Son mezquinos y egoístas. Temen que Dios no haga provisión para sus necesidades futuras. Tales personas son ciertamente pobres con Dios. A medida que se han acumulado sus riquezas, han puesto su confianza en ellas y no han tenido fe en Dios ni en sus promesas. O sea, no hay problema en ser ricos. En la Biblia hay hombres que fueron ricos y cumplieron un rol de bendición delante de Dios. Santiago dice que el problema es el amor a las riquezas. Entonces, parece que quienes acumulan y acumulan y acumulan tienen una mayor tentación a depender de lo que tienen, a luchar legítima e ilegítimamente, no solo para conservarlo, sino para aumentarlo, que al final centran toda su confianza y toda su operatividad de vida en lo que tienen, y van disminuyendo
la confianza, la dependencia, la búsqueda de Dios y de la promesa de Dios. Entonces, es allí que se adquiere una mayor tentación y una mayor proximidad al pecado. Insisto, no hay pecado en riquezas obtenidas legítimamente. La Biblia dice, el amor a las riquezas es el origen de todo pecado. Interesante, pastor. Eso nos muestra que nosotros tenemos que cuidar el tema de la ambición. Dios no quiere que seamos miserables, pero tampoco quiere que dependamos solamente, únicamente de las riquezas como si fuera todo lo que necesitamos, ¿verdad? Claro, por eso como que se distorsiona, el foco sale del lugar, el centro se corre y entonces ya somos más egoístas, más materialistas, más humanistas y Dios dejó de estar en el centro, el amor a Él, el amor al prójimo dejó de estar en su lugar correspondiente y la fe, la esperanza, yo no la necesito porque ya todo lo resuelvo con dinero y no todo se resuelve con dinero. Gracias, pastor. Hay diferencia entre el saber hacer una sabia provisión para el futuro y la ambición desmedida por el dinero. Queridos amigos, estamos aquí en compañía de Nuevo Tiempo. Creed en sus profetas. Vamos a ir a unas sugerencias importantes que queremos presentarles y enseguida retornamos. ¿Qué tal? Presta mucha atención a esta cita. Jacob prevaleció porque fue perseverante y decidido. Su experiencia atestigua el poder de la oración insistente. Este es el tiempo en que debemos aprender la lección de la oración que prevalece y de la fe inquebrantable. Las mayores victorias de la Iglesia de Cristo o del cristiano no son las que se ganan mediante el talento o la educación, la riqueza o el favor de los hombres. Son las victorias que se alcanzan en la cámara de audiencia con Dios, cuando la fe fervorosa y agonizante se hace del poderoso brazo de la omnipotencia. Qué lindo, ¿verdad? Esta cita tú la encuentras en el libro La Oración, escrito por Elena G. de White. No puedes perder este maravilloso libro de tu biblioteca personal. Así que te invito una vez más, descárgalo como Elena G. de White del App Store o del Play Store. De la misma manera como lo hacemos cada día, les ofrecemos una nueva invitación. Una de las bienaventuranzas dice que bienaventurados los pobres de espíritu. Ser pobre en espíritu, reconocer cuánto necesito de Dios, es lo que nos transforma en los mayores ricos del universo. La mayor riqueza que podemos tener es tener al Señor. Y si usted tiene posibilidades y dispone de bienes materiales, alabe a Dios por eso. Mantenga su posición íntegra, fiel, delante de lo que tiene y delante de quien le ayudó a conseguir lo que tiene. Utilícelo de manera apropiada para el bien, para el mantenimiento de su vida, de su familia, y alabe a Dios por las bendiciones que Dios les ha dado. Pero busquemos la mayor riqueza, y la mayor riqueza es tener a Jesús en el corazón. Ahora vamos a orar. Señor, gracias porque a través de tu palabra, de la vida, de la persona, del mensaje de Cristo, nos ofreces la inescrutable riqueza de la gracia de Jesús. Queremos ser pobres de espíritu, es decir, reconocer cuánto te necesitamos, porque así es que recibimos la riqueza de tu gracia. Bendícenos a todos y ayúdanos a utilizar lo que tenemos de manera sabia, solamente para el bien. Todo lo que podemos tener, lo tenemos gracias a ti. Oramos agradecidos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y agradecidos también nos despedimos brevemente para reencontrarnos el día de mañana. Esto ha sido Creed en sus profetas.